Muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo su asistencia a este evento y les doy la bienvenida a la primera sesión del seminario del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo y del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Este espacio comenzamos con esta nueva dinámica en este espacio que está pensado como un espacio académico en el que se pueda discutir y dar difusión de los proyectos de investigación que desarrolla la comunidad de estos dos programas. ¿Sí? Entonces, pues les agradecemos muchísimo de parte del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, de CIDER, de la Universidad de los Andes, así como por parte del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de CUSEA, de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, nuestra primera sesión, contamos con especialistas que están por parte de esta comunidad que nos van a hablar sobre participación ciudadana, gobernanza e implementación de política pública. ¿Sí? Antes de comenzar también y de presentar a quienes van a abrir esta primera sesión, quiero solicitarles, ofrecerles, mejor dicho, una disculpa por parte de la doctora María Luisa García, quien iba a ser nuestra primer extuditora, que tuvo que atender algunos asuntos institucionales de último momento y no nos va a poder acompañar. Sin embargo, agradecemos muchísimo, vamos a contar con la presencia del doctor Luis Telles, quien colabora y ha colaborado desde hace algún tiempo con la doctora María Luisa, y pues nos va a hablar también de esta investigación, ¿sí? Entonces, dicho eso, pues no resta más que agradecerles su asistencia y pues comenzar con esta sesión. Y vamos a comenzar precisamente con la exposición por parte del doctor Luis Telles. El doctor Luis Telles es doctor en Política Pública y Desarrollo, es egresado de nuestro programa de la generación 2016 y es profesor del Centro Universitario de Tonalá, también parte de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, sus líneas de investigación pues están relacionadas con participación ciudadana, ¿sí? Entonces, pues dicho eso, te damos la palabra, doctor. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Harumi. Quisiera iniciar agradeciendo a la coordinación del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo del CUSEA por la consideración, también a la doctora María Luisa García Batis por considerarme para hacer esta presentación, y también a el doctor Jairo Santander, el director del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Y bueno, al público que está siguiendo esta transmisión. Voy a permitirme compartir pantalla. Un minuto. Creo que ahí ya la pueden ver. Bueno, les voy a exponer en términos amplios los 20 años de investigación sobre participación ciudadana local, haciendo énfasis en las aportaciones desde el doctorado en políticas públicas y desarrollo. Para revisar la investigación de participación ciudadana en México, pues es necesario comprender un poco del contexto. En el país se tiene una experiencia ya mayor a 20 años de investigación en participación ciudadana local. En parte, esta investigación es una respuesta al contexto de reformas que han ido permitiendo que se vayan introduciendo figuras institucionales de participación ciudadana en los municipios y también en los gobiernos estatales. De esta trayectoria es posible identificar 3 etapas a las cuales el doctorado en políticas públicas y desarrollo de la Universidad de Guadalajara no solo contribuye, sino también, digamos, ha abierto líneas de investigación. Yo las posicionaré así, de acuerdo al contexto de 1983 al 2000, que surge toda una corriente de estudios centrados en procesos de participación. Ahorita voy a explicar cada uno. Del 2000 al 2015, estudios centrados en explicaciones y sobre todo diseños institucionales de estos mecanismos.
Y de 2015 a la fecha, una corriente emergente que se centra en los resultados de los procesos de participación, sus efectos y en sus explicaciones. Bueno, los estudios del 83 al 2000, digamos que tienen por objeto de estudio las figuras nacientes y el desarrollo de los consejos para la planeación democrática, a las que se van incorporando asociaciones vecinales y algunas consultas públicas en distintas materias como medio ambiente. Estos mecanismos surgen en un contexto de reforma a la Constitución, sobre todo la reforma de 1983, que favorecen la descentralización hacia los gobiernos municipales dentro del marco del federalismo mexicano, la democratización, así como la introducción de la idea de una planeación participativa o democrática. Los estudios que surgen para analizar las experiencias de participación ciudadana derivado de estas reformas hacia los gobiernos locales lo hacen originalmente desde una lente sobre todo descriptiva, a manera de ensayo y también de corte normativo. Con esto me refiero a que son estudios sobre todo contextualizantes de la situación, asumen o retoman casos o buenas prácticas de participación ciudadana para atraer la atención sobre las bondades de estos instrumentos para poder materializar los anhelados deseos de la democracia. Y entre algunas de las personas autoras, no inscribo aquí todas, en realidad es amplia la comunidad académica que estudia mecanismos de participación ciudadana y que aportó durante esta etapa, pero subrayo algunos de los que tienen mayor relevancia. Podremos mencionar al doctor Mauricio Merino, a Miguel Basdrech Parada, a Alicia Sicardi y Juan Manuel Ramírez. En cuanto al doctorado, permítanme, en estas fechas, pues el doctorado aún no se ha creado. No obstante, el núcleo académico que lo conforma, desde su experiencia dentro de la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, al que está adscrito este doctorado, ya venía trabajando sobre esta línea de investigación. Son publicaciones en la línea de la investigación mencionadas que van formulando la idea de avanzar hacia enfoques más analíticos y, bueno, son publicados a finales de los años 90. Por ejemplo, está este libro de de la doctora María Luisa García Batis, Sergio González, el doctor Antonio Sánchez y Basilio Verduzco del 98, Descentralización e Iniciativas Locales de Desarrollo. También en el 2001 de Antonio Sánchez y María Luisa García, Metodología para el Estudio Comparativo Municipal y de Investigación Participativa. Del año 2000 al 2015 se tienen una nueva generación de estudios que están centrados en los diseños y explicaciones de los mecanismos. Dentro de esta corriente, el objeto de estudio son las emergentes innovaciones democráticas, como se les ha dado en llamar, de los gobiernos municipales. Entre otras, se registra un boom de creación y de activación de mecanismos como los consejos consultivos, contralorías sociales y algunas experiencias incipientes de presupuesto participativo. Estas, valga la pena decir, digamos, se añaden a lo ya creado del sistema de planeación nacional y los municipales, junto con las estructuras de asociaciones vecinales. Estas nuevas innovaciones van extendiéndose en el contexto de reforma constitucional porque en 1999 se reforma y se actualiza el artículo 115, la cual esta reforma a la Constitución de nuestro país no solo introduce la idea de que los gobiernos municipales son un tercer orden de gobierno, le agrega la palabra gobierno al municipio, sino también, y sobre todo muy importante,
la obligación de los gobiernos municipales de promover la participación ciudadana. También, dentro de este contexto, avanza, digamos, la ya iniciada construcción democrática. Van, digamos, apareciendo con mayor frecuencia la alternancia política en los gobiernos municipales y en la competencia partidista, y muchos de nuestros gobiernos municipales comienzan a volverse responsivos a las exigencias de una naciente y pujante sociedad civil organizada. En este contexto también valga la pena decir, en México los gobiernos municipales se ven influenciados por las florecientes nuevas experiencias a nivel internacional que son atraídas dentro de las plataformas políticas de nuevos grupos y partidos de participación ciudadana, como por ejemplo el presupuesto participativo. Los estudios, sobre todo, que surgen en respuesta a este nuevo contexto, van avanzando hacia enfoques más analíticos y explicativos. Estos estudios, además de describir las florecientes experiencias, se animan, más que, digamos, proponer como buenas experiencias democratizantes, se animan a hacer análisis y evaluaciones sobre la potencial, digamos, la potencialidad para contribuir a democratizar los gobiernos municipales de estas nacientes experiencias. Comienzan a medirlos en cuanto a los términos para aportar. Y no solo se quedan ahí, también buscan ofrecer explicaciones a la deriva o al éxito de muchas de estas experiencias, retomando distintos enfoques teóricos. Muchos, además, y aquí es muy, digamos, muy evidente una corriente también que se dedica al estudio de los diseños institucionales que van apareciendo en los gobiernos municipales, porque con la reforma del 115, pues nacen los reglamentos de participación ciudadana en los municipios, que anteriormente adscribían en los reglamentos de policía y buen gobierno estos mecanismos, y ya luego crean estos reglamentos especializados en donde, sobre todo, la mayoría de estos se dedican a desarrollar la estructura de organización, la base de vecinos, ¿no? Todas las asociaciones vecinales, la mayoría de estos reglamentos se dedican a eso, pero también introducen algunas formas de democracia directa como plebiscitos, consultas, aunque no se activan, o son muy poquitas las activaciones de estos de democracia directa, de estos mecanismos de democracia directa en los gobiernos municipales en este periodo. Algunas de las personas autoras en todo el país que destacan en esta materia, ¿no? Algunos textos de referencia pues fueron producidos por autoras como Silvia Bolos, autores como David Arellano Gaud, Enrique Cabrero, Ana Díaz Aldred, Socorro Alzaluz y Tonatiu Guillén. Bueno, el doctorado se crea en el 2015 y, bueno, desde el núcleo académico que lo conforma se avanzan sobre estas líneas de investigación. Además, se van dirigiendo tesis en este sentido y materias de participación ciudadana. Las publicaciones que se trabajan desde estos grupos de investigación trabajan sobre enfoques, perdón, más centrados en ofrecer explicaciones al éxito o fracaso de las experiencias, analizan sus procesos desde enfoques, por ejemplo, neoinstitucionalistas. Hay una corriente importante desde esta teoría, centrada en el diseño institucional, y también para el análisis de actores. Por ejemplo, está la publicación de María Luisa García Batiz, su libro Planeación Participativa, la experiencia de política ambiental en México, que estudia 3 casos de planeación en medio ambiente, uno municipal, uno estatal y uno federal, y va revelando cómo es que la calidad de estas experiencias varía de acuerdo a las percepciones y a los comportamientos de los actores que gestionan los procesos. También en el 2009, el capítulo del libro de María Luisa García Batiz, Gobernabilidad Local e Incorporación de los Ciudadanos en la Gestión
municipal metropolitana. Para el área metropolitana de Guadalajara, estudia las direcciones de participación ciudadana en nuestra ciudad y bueno, eh, utiliza un enfoque del análisis de capacidades y entre otras cuestiones, pues muestra, por ejemplo, cómo hay perfiles que, que podrían ser deseables para gestionar estos asuntos y otros no tanto. Por ejemplo, directores que estudiaron veterinaria, ¿no? Responsables de la participación ciudadana en municipios. También está el libro de Basilio Verduzco, perdón, el artículo de Basilio Verduzco y Antonio Sánchez Bernal, la planeación hidroeléctrica, perdón, de plantas hidroeléctricas con el público, un caso de aprendizaje organizacional y social en México que aporta en esta línea. Y finalmente, digamos, el boom de estudios, la gran cantidad de estudios que se registran en estudios los vemos en la etapa pasada y luego viene una disminución, pero con un cambio de enfoque. Y uno puede detectar claramente la fecha de 2015 en adelante. Son estudios centrados en los resultados y las explicaciones de los procesos de participación. El objeto de estudio siguen siendo innovaciones democráticas, solo que ahora están más expandidas en los municipios. Por ejemplo, aumenta en términos cuantitativos los presupuestos participativos, aumentan las experiencias de democracia directa que antes no se veían en los gobiernos municipales y de hecho en nuestro país es donde hay mayor experiencia en activación de consultas, plebiscitos, referéndums, ratificaciones de mandato que comienzan a atraer la atención de la investigación. Nuevos consejos ciudadanos más novedosos que participan sobre toda una política en lugar de solo sobre programas o acciones de gobierno con mayores responsabilidades y figuras metropolitanas de participación, añadido a la lista que ya veníamos mencionando antes. El, el contexto en el que emergen estas nuevas formas es un contexto donde se subraya más el aumento del malestar social sobre las instituciones de la democracia representativa, sobre todo ante la resentida distancia entre gobernantes y ciudadanía, así como los bajos resultados en distintas materias de política. Además, se añade a esto la desilusión de los mecanismos, sobre los mecanismos tradicionales de participación ciudadana que revelan resultados que fueron revelados por los resultados de los análisis de las generaciones anteriores. Es decir, como ya no quedan con una perspectiva normativa, sino ahora analítica, pues revelan los altibajos y la mayoría, la tendencia de estas muestras de estudio, sobre todo el universo de experiencias, pues tienden a mostrar, digamos, en el peor de los casos, perdón, en el mejor de los casos, que estos mecanismos pues no son más que instrumentos para legitimar decisiones ya asumidas desde arriba, o bien acaban como instrumentos clientelares para atraer clientelas a los grupos en el gobierno. Los estudios eh, que surgen en esta nueva corriente van consolidando los enfoques analíticos, pero, digamos, tratan de rastrear ya los resultados o los efectos o las consecuencias sobre las políticas, los programas, incluso sobre la ciudadanía. ¿Qué resultados tiene sobre ellos el haberse involucrado en estos procesos de participación? Además, avanzan enfoques más comparativos, más cuantitativos. Anteriormente eran estudios de casos comparados. Acá ya también buscan comparar casos, pero en mayores cantidades. Aplican nuevas teorías para explicar sus destinos, analizan aspectos especiales de los procesos. Ya no es, digamos, todo el diseño, sino que toman un elemento del diseño, por ejemplo, el elemento de la deliberación para analizar la calidad, ¿no? Cómo están comunicándose la ciudadanía y el gobierno y cómo asumen decisiones. Además, lanzan propuestas centradas en los resultados. En el doctorado de 2018 se consolida esta línea, el núcleo académico que lo conforma continúa con publicaciones
y direcciones de tesis sobre el tema. Las publicaciones, como lo mencioné, también abordan los resultados sobre las políticas y aplican enfoques de análisis institucional. Incluso vemos análisis de grupos, organizaciones y redes para explicarlos. Estas son algunas publicaciones. El capítulo de María Luisa García y Luis Telles, el presupuesto participativo, un balance de su estudio de evolución en México, que traza un mapa de estas experiencias en el país. En el 2017, participación ciudadana institucionalizada en los gobiernos municipales de Jalisco. En el 2019, también con los mismos autores, la evolución del estudio de la participación ciudadana en los gobiernos municipales de México, que es parte de lo que les estoy presentando con información actualizada. También en el 2020, capacidades de organizaciones vecinales para la gobernanza urbana, un caso del municipio de Guadalajara. Bueno, la tesis doctoral que se dirigió en este doctorado, dinámica relacional y desempeño de consejos ciudadanos, estudio de caso integrado en el municipio de Guadalajara, que intenta explicar cómo quienes están en los consejos realmente alteran el rumbo de la política sobre la que están gestionando, y además cómo las maneras en que estos actores interaccionan entre ellos y con el gobierno eh, les permite o no cumplir con sus propósitos. Y finalmente, con esto cierro, el estudio de Ezequiel Dávalos, que es estudiante actual del doctorado, y con la idea de evaluar la calidad deliberativa de experiencias de participación como los presupuestos participativos en la zona metropolitana. Bueno, solo añadiría esto para cerrar. El, el doctorado además tiene otras líneas que abordan a la participación ciudadana, que digamos no es el locus directo del análisis, pero sí está involucrado de manera indirecta en otras tendencias de estudio como la gobernanza y el gobierno abierto. Por mi parte es todo. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Luis. Olvidé comentar, vamos a tener primero las presentaciones y al final vamos a tener un espacio para preguntas, respuestas, comentarios en donde podamos ampliar el diálogo, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, una idea importante de este evento es que pues también los estudiantes de los dos programas puedan presentarnos sus avances y cómo van desarrollando sus proyectos de investigación, ¿sí? Y en este caso, pues voy a darle la palabra a continuación al maestro Raúl Orozco. Él es estudiante actualmente del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de la generación 2023. Él es politólogo y maestro en Políticas Públicas. Y entre sus líneas de investigación, sus temas de interés, están la implementación, el desempeño, el marco de coaliciones promotoras y las políticas cinematográficas. Así que adelante, maestro, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer a la doctora Harumi y a la Universidad de Guadalajara, así como al doctor Jairo Santander y la Universidad de los Andes por la invitación a este ejercicio. Saludo también al doctor Luis Telles y a quienes nos están sintonizando en esta ocasión. Me voy a permitir también compartir una presentación, si me dan solo un segundo. Maestro Raúl, te comento. ¿Tienes compartida la pantalla? A ver, denme entonces Perfecto. nada más, perdón. Listo, ahí estamos. Ahí Excelente. ya me ven, ¿verdad? Bueno, se está cargando. Ahora sí. Ahí está ya. Perfecto.
Ya, gracias. Creo que me eché parte de mi presentación solamente en que se viera esto, entonces vamos a continuar. Lo que tengo preparado el día de hoy es digamos, un recorrido por los avances que llevo hasta el momento con relación a mi tema de investigación en el doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo, pero en esta ocasión me quiero concentrar en una situación muy particular que es el tránsito que he tenido, digamos, de la literatura de la implementación en políticas públicas, en particular de las brechas de implementación, a la literatura de coaliciones promotoras. Y creo que este tránsito que he hecho en mi investigación sirve también para hablar un poco sobre cómo la investigación en esta materia se ha movido justamente en ese sentido. Eso lo fui descubriendo conforme me fui dando cuenta justamente de esta transición personal que yo estaba haciendo, que no era solamente personal, sino que también ya había un recorrido, digamos, ahí en la materia que vale la pena recuperar para una conversación como la que vamos a tener el día de hoy. Entonces, el asunto es cuestión de enfoque, implementación y coaliciones promotoras de la política pública cinematográfica en México. La presentación la he dividido en estos 5 grandes apartados. Vamos a hablar de la implementación y sus brechas, la trayectoria de los estudios de implementación de políticas públicas. Vamos a hablar de los 2 enfoques en disputa que tiene, digamos, la literatura en implementación, que son el top-down y el bottom-up. Después entraremos ahora a conversar sobre la brecha de implementación en la política pública cinematográfica en México para finalizar con el replanteamiento, digamos, de esta investigación, este reenfoque que le estoy dando ahora a través del marco de coaliciones promotoras, el Advocacy Coalition Framework, ACF por sus siglas en inglés. Y bien, lo que tenemos aquí en este lado primero es, entonces vamos a hablar un poco sobre implementación. Y siempre me gusta abrir con este texto de Peter Hume de 2014, en el cual empezamos por poner las cartas sobre la mesa de la manera más sencilla posible. Y Hume habla de que la implementación, por lógico que parezca, es una etapa posterior al diseño de las políticas públicas. ¿Esto qué significa? Que estamos metidos al interior de la heurística del ciclo de las políticas, en el cual se considera que existen etapas fragmentadas y secuenciales, perdón, que nos pueden ayudar a explicar y entender una política pública en particular. Por lo tanto, para Hume, digamos que la implementación va a ser la ejecución de la política diseñada. En su texto clásico, en su texto referente para quienes estudiamos implementación de políticas públicas, Pressman y Wildavsky dicen que la implementación es este proceso de interacción entre el establecimiento de metas y las acciones que se emprenden para alcanzarlas. Y en una investigación previa, en la investigación de mis estudios de maestría, digamos que terminé por sintetizar un poco estas ideas alrededor de la implementación de políticas públicas para decir que cuando hablo de implementación voy a hablar del proceso de llevar a cabo una política, el cual tiene lugar entre la expresión de sus intenciones, entiéndase objetivos y metas, y su realización. Ahora bien, también me gusta entender por brecha de implementación que la brecha de implementación pensémosla en este caso como la variable dependiente de los estudios de implementación, como la distorsión en el proceso de implementación que se observa al comparar los objetivos de la política pública con los resultados que ésta alcanza en su campo de acción. También conviene decir que la brecha de implementación la podríamos pensar también como la distancia entre lo que la política pretendía alcanzar y lo que realmente alcanzó como resultado de su proceso de implementación. Y brevemente aquí también les voy a comentar, digamos, las 3 grandes etapas que ha tenido la trayectoria de los estudios de implementación en el mundo, porque esta, digamos que inicia con una etapa de auge que se inaugura con el texto, este clásico Implementación de Pressman y Wildavsky de 1973, y es en la década de los 70 y también en la década de 1980 donde estos estudios toman, digamos, una fuerza y una relevancia importante, particularmente en Estados Unidos y después diseminado a Europa. Y digamos que después de este primer momento entusiasta donde mucha gente de las políticas públicas estudiaba las políticas públicas desde la implementación,
viene una caída de estos estudios. Y esta etapa de 1990 a la década de los 2000 es muy importante porque algunos consideraron en ese momento que estudiar la implementación era un callejón sin salida. Al parecer no se estaban generando teorías que pudieran generalizar los conocimientos alrededor de la implementación de políticas públicas. Algunos consideraron más importante justo en esta época prestar atención a la evaluación de políticas públicas y entonces los textos académicos sobre implementación vinieron a la baja. Sin embargo, a partir de la década del 2010 y hasta la fecha, encontramos un nuevo ánimo por estos estudios de implementación, principalmente porque hay una corriente de autores entre los cuales me gusta posicionarme, insertarme ahí, en el que dijeron, ok, si además de estos elementos que han llevado a la caída de la producción de textos sobre implementación de políticas públicas, está el gran problema de que tenemos dos enfoques que rivalizan entre sí, el top-down y el bottom-up, y parece ser que no hay acuerdo entre uno y otro. En esta etapa de resurrección, habemos autores que decimos, lo que vale la pena en realidad es hacer una síntesis de esos dos enfoques, aprovechar lo mejor de estos dos mundos para tratar de dar nuevas explicaciones en materia de implementación de políticas públicas. Y es así como les decía yo que entonces entramos a una reconciliación de dos enfoques que se pensaba que eran antagónicos, el top-down o el descendente pensado como alrededor de estas variables que tienen que ver con el diseño de la política, su comunicación y este supuesto de que una vez que la política pública está diseñada, lo único que resta es la implementación, digo, con todos los supuestos que ello tiene. Y en contraparte teníamos al enfoque bottom-up, que decía, no, es que no solamente importa cómo se concibe la política pública desde arriba, las variables a las que debemos de prestar atención son las que están abajo, en el proceso en el cual la política pública toma forma y tiene lugar. Y entonces la tercera opción, la opción de que sintetiza estos dos enfoques, pues dice, oiga, podemos aprovechar variables de un lado y de otro para darle mayor poder explicativo a la literatura en materia de implementación de políticas públicas. En este caso, en mi trabajo de maestría, presenté este modelo teórico integrado de la brecha de implementación para el análisis de políticas públicas intergubernamentales. Entonces, aquí se sintetizan las variables de estas dos grandes corrientes. Tenemos en la parte superior, por ejemplo, la idea de que hay un diseñador, para ponerlo ahorita en términos sencillos, de políticas públicas y que genera el diseño de la misma política y ese tiene dos maneras de bajar hacia los implementadores. Digamos que a través de su diseño ideal, que es muy difícil que eso suceda, y el diseño real, que generalmente lleva algunas distorsiones. Entonces, en el terreno de los implementadores de políticas públicas tenemos otras variables que están aquí en esta flechita y que ahorita voy a hacer un zoom a esta imagen, que van a determinar, van a impactar en los resultados de la política pública que están acá representados en este cuadrito, en el cual imaginémoslo como un recipiente que se va llenando de resultados y lo que queda hueco, pues es lo que vamos a entender como una brecha de implementación. Y el zoom que les decía, aquí entonces tenemos 5 variables. Las primeras dos de ellas, el diseño y la comunicación relacionada con la lógica top-down, y las siguientes 3 que son aptitud del personal implementador, capacidad de la agencia implementadora y política electoral, que se relacionan con la literatura bottom-up. Y lo que yo digo es que entre estas 5 variables, pues hay relaciones tanto directas e indirectas que impactan en los resultados de una política pública y en qué tan grande o pequeña es la brecha de implementación. Ahora, en mi investigación de doctorado, en mi investigación doctoral, quería yo en algún momento escalar o llevar o empujar hacia adelante este modelo a través del caso de la política pública cinematográfica en México, con algunas variaciones, porque el modelo que propuse en la maestría es un modelo para las políticas públicas intergubernamentales, en el cual hice un estudio de caso en un municipio en Michoacán que más adelante vamos a ver, y en esta ocasión quería una política pública de alcance, digamos, nacional. Entonces, de manera muy general, podemos decir que la política pública cinematográfica en México tiene 4
pilares, 4 instrumentos de política pública relevantes como lo son la Ley Federal de Cinematografía del 92, el FOPROCINE y el FIDECINE, que ahora ya no existe, pero en su momento ambos eran fideicomisos orientados a la producción cinematográfica, y el EFICINE, que es un estímulo fiscal también orientado a la producción cinematográfica. En México vivimos en fechas recientes una coyuntura con relación a la política pública cinematográfica en México, ya que en el 2020 el presidente de la República presentó un decreto para la extensión de fideicomisos públicos sin estructura, en el cual estaban tanto el FOPROCINE y el FIDECINE, lo que implicaba desaparecer en ese momento los recursos para la producción cinematográfica. ¿Cuál era el argumento para desaparecer los fideicomisos en general, en los cuales iban estos dos? Era un tema de austeridad, al menos en el discurso, corrupción y ausencia de resultados. Y entonces lo que me llamaba la atención para abordar este tema a partir de la literatura de la brecha, de las brechas de implementación era este marcado espacio en el discurso en el cual nos insistían que había una ausencia de resultados. Y lo que yo observaba es, bueno, ¿con base en qué? ¿Cuándo los medimos? ¿Cómo los medimos? ¿De qué tamaño es la brecha para entonces decir que no hay resultados de la política pública cinematográfica? Y así es como nace, digamos, esta investigación. Sin embargo, conforme me fui adentrando al caso y conforme me fui adentrando también a otros espacios de la literatura de políticas públicas, lo que vi es que había una necesidad de replantear el enfoque. De hecho, de ahí viene el título de esta presentación, Cuestión de enfoque, y que era necesario pasar de la heurística del ciclo de la política, es decir, en este momento, para mi investigación, dejar de pensar en la lógica de la agenda, el diseño, la implementación y la evaluación para pasar a la heurística del proceso de las políticas. Es decir, prestarle atención a la interacción de los actores alrededor de la política pública. Y en esto digamos que la literatura es amplia, tenemos literatura sobre el régimen de políticas, sobre la teoría del equilibrio puntuado, redes de políticas públicas, análisis de desarrollo institucional, análisis de corrientes múltiples, y también el marco de coaliciones promotoras, que es hacia donde me moví en esta investigación. De manera muy general, para respetar el tiempo que tenemos establecido, digamos que en algún sentido, si Pressman y Wildavsky se pueden considerar como los padres fundadores de los estudios de implementación, en este caso es Sabatier quien es el padre del marco de coaliciones promotoras, que de manera muy sencilla podemos decir en este momento que el objeto de análisis del marco de coaliciones promotoras es el subsistema de políticas, que está conformado por todos aquellos actores que tienen interés en una política en particular. De acuerdo con el marco de coaliciones promotoras, estos actores se van a agrupar en torno a creencias, y así hace, digamos, abatir una diferencia con relación a aquellos estudios que consideraban que los actores se agrupan para promover una política pública con base en sus intereses, en la maximización de sus intereses. Sabatier le da un poco la vuelta y se va por el lado de las creencias. Eso tiene algunas ventajas y desventajas que platicaremos más adelante. Y entonces estas coaliciones van a utilizar los recursos que tienen a su disposición para promover cambios o mantener el estatus de algunas políticas públicas en particular. Y digamos que los recursos de estas coaliciones se ven, digamos que se ven restringidos por algunos elementos externos, como pueden ser los cambios en las condiciones socioeconómicas, cambios en la opinión pública, cambios en las coaliciones del sistema de gobierno y los impactos de otros subsistemas de política pública. Ahora, bajemos esto al caso mexicano. Si decimos que el marco de coaliciones promotoras, su unidad de análisis es el subsistema de políticas, entonces, en este momento podemos decir que alrededor de la política pública cinematográfica hay dos grandes coaliciones en disputa. Una coalición que considera que la industria cinematográfica debe ser apoyada y subsidiada por el Estado mexicano, y la otra coalición que dice, no, esto debe dejarse a las libres fuerzas del mercado y el Estado no tiene por qué intervenir.
Y aquí hay argumentos de un lado y del otro que son interesantes. Digamos que quienes defienden el asunto de que debe haber inversión del Estado mexicano en la industria cinematográfica, lo hacen por un lado por la cuestión comercial y lo que representa esta industria en México y cómo tiene un competidor muy fuerte que justamente es su vecino, como lo es el caso de Estados Unidos. Y por otro lado está este valor cultural del cine. Entonces esa digamos que es otra discusión que está ahí en torno a este debate. Ahí están también formadas, digamos, los actores. Los actores, perdón, o la coalición de actores que apoya la inversión del Estado mexicano en la industria cinematográfica, particularmente están ubicados en el sector de la producción. El cine como industria, digamos, que tiene tres grandes sectores: la producción, la distribución y la exhibición. La producción, quienes hacen la película. La distribución es quienes son el enlace entre aquellos que hacen la película y quienes la van a exhibir, que son esta tercera parte del sector de la exhibición. Entonces, los que están a favor del apoyo es el sector de la producción y quienes no lo están es el de la exhibición. Y no lo están porque ellos consideran, por ejemplo, que eh, el hecho de llevar películas mexicanas a sus salas, pues les resta ganancias dado que las personas prefieren el cine norteamericano sobre el cine mexicano y sobre eso hay un montón de estadísticas que igual después podemos compartir o debatir. Y en este caso, decíamos nosotros que, o dice mejor dicho el marco de coaliciones promotoras, que una política va a cambiar si se presentan estas cuatro condiciones: perturbaciones externas como cambios en la coalición gobernante, lo cual sucedió en México. Pasamos, digamos, a que la izquierda gobernara por primera vez este país. Cambios en la opinión pública, lo cual también se dio con esta concepción de concebir a la industria cinematográfica y a los receptores de estos subsidios como que eran corruptos, que siempre se estaba privilegiando a los mismos directores y actores, etcétera. Cambios también en las condiciones socioeconómicas con relación a la emergencia por COVID. Digamos que en este sentido los impactos llevaron a que se redujera el presupuesto en áreas que no eran consideradas principales con relación a la emergencia que se estaba sufriendo en aquel momento en la pandemia y los impactos de otros subsistemas de políticas. Aquí lo interesante es que estos cuatro cambios se dieron y la política pública no cambió, salvo en sus aspectos secundarios, sino en su núcleo interno ni en el núcleo de las políticas, que es una manera en la que, digamos, el marco de coaliciones promotoras identifica el nivel de cambio en una política pública. Y aquí una pregunta podría ser: ¿por qué se dieron todas estas situaciones? El caso mexicano parece retar al marco de coaliciones promotoras porque no tenemos cambio en la política pública cinematográfica. Eh, Digamos, aquí voy a ser breve solamente en decir que la propia carrera de Sabatier, a quien hemos bautizado en esta presentación como el padre del marco de coaliciones promotoras, refleja un poco esta transición que estoy haciendo yo también en mi trabajo. Él viene de los estudios de implementación, de estar produciendo textos en esta materia del 79 al 85. Después tiene por ahí un texto, digamos, que yo le he llamado transicional, en el cual él une precisamente las literaturas del top-down y el bottom-up para hacer un análisis crítico de lo que había en ese momento con relación a implementación y brechas de implementación, para finalmente del 88 a la fecha mudarse al marco de coaliciones promotoras, pero él mismo incluso en conferencias ha declarado que, digamos, podría no ser necesario el pensarlas como dos esferas totalmente separadas, totalmente diferenciadas dentro de las políticas públicas, sino que, digamos, están hermanadas y tienen una relación que sirven para explicar los fenómenos que se pretenden explicar. Ahora, si hablábamos de la heurística del proceso y de la heurística del ciclo, entonces, en el caso de la heurística del proceso, la variable dependiente es el cambio en la política pública, en este caso en la política pública cinematográfica. Lo que nos interesa estudiar es por qué se mantiene estática o por qué cambia cuando cambia. En el caso de la heurística del ciclo, que era la aproximación inicial, digamos que ahí la variable independiente era estrictamente la brecha de implementación. ¿Por qué la política no alcanza los resultados que se propone? Y para empezar a cerrar ya la presentación de este día,
digamos que en este texto tengo una investigación sobre centrada en el ciclo de las políticas públicas, en el cual el problema era por qué existe una brecha en la política, perdón, por qué existe una brecha en el Fondo de Infraestructura Social Municipal del municipio de Tocumbo, Michoacán, dado que en promedio el 46% de los recursos eran desviados a otros temas que nada tenían que ver con los propósitos de la política. Y en este caso, para la investigación doctoral, el enfoque cambia, de manera tal que tenemos una pregunta del siguiente tipo. ¿Por qué la política pública cinematográfica en México se ha mantenido, sin cambios nucleares a pesar de haberse presentado perturbaciones externas al subsistema de políticas tales como cambios en la coalición gobernante, cambios en las condiciones socioeconómicas, cambios en la opinión pública y cambios en otros subsistemas de políticas públicas, de manera tal que lo que pretendo hacer con esta investigación es explicar cuáles son las causas por la cual la política pública cinematográfica en México se ha mantenido sin cambios en su núcleo, y eso me permitirá hacer tres cosas. Uno, discutir los alcances y límites del marco de coaliciones promotoras en la explicación del cambio de políticas. Dos, explicar la resistencia al cambio de las políticas públicas. Y tres, desarrollar una propuesta que complemente al modelo explicativo actual del marco de coaliciones promotoras. Por cuestiones de tiempo, voy a nada más dejar ahí proyectado el asunto de las hipótesis que tengo, para terminar ya con esta última lámina que, digamos, pretende conciliar el asunto de esta transición de la brecha de implementación a las coaliciones promotoras, que es, si para el caso de la política pública cinematográfica, explicar las brechas de implementación pasa por comprender el proceso que ha llevado a México a contar con una política pública con las características que actualmente tiene, entonces, ¿cómo podemos reconciliar la literatura del proceso de las políticas públicas, específicamente el marco de coaliciones promotoras, con la literatura de la implementación de políticas públicas, para que, digamos, haya un diálogo no solamente entre estas dos literaturas, sino entre la parte académica y la parte práctica de las políticas públicas? Y con eso, de este momento, cierro la presentación, y más adelante, si tienen dudas, conversaremos sobre ello. Muchas gracias, maestro Raúl. Y pues vamos a continuar con este evento con la participación de nuestro tercer participante, el doctor Jairo Santander. Y él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Es director del doctorado de estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de CIDER. Y sus líneas de investigación se centran en el análisis de políticas públicas, fragilidad y capacidad institucional, así como gobernanza ambiental. Así que adelante, doctor Jairo. Muchas gracias, profesora. Un gusto a todos. Estamos muy contentos desde el CIDER en esta colaboración que estamos realizando con el doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, en un intento por fortalecer nuestros diálogos en Latinoamérica y en los escenarios de formación doctoral latinoamericanos, tratando también de encontrar puntos de encuentro, pero también algo que me ha gustado mucho el día de hoy, entender cómo están investigando temáticas que son muy comunes entre nosotros. En eso, la presentación de Luis y de Raúl han sido muy enriquecedoras para nosotros. Y en ese sentido y en ese orden, pues también quiero un poco mostrarles parte de lo que han sido los avances en uno de los trabajos más importantes que hemos venido desarrollando en el CIDER hace 3 años alrededor de gobernanza ambiental en el norte amazónico, específicamente en el departamento del Guaviare. Entonces, yo voy a empezar un poco menos teórico que Luis y Raúl, pero luego les voy a explicar un poco el porqué de ese escenario, principalmente porque parte de lo que nos permite el ejercicio de la investigación es una incidencia activa en el territorio. Entonces voy a tratar de presentar un poco unos antecedentes. Nosotros, apoyados por la Fundación MUR, iniciamos un proceso de fortalecimiento de gobernanza ambiental en San José del Guaviare, en el Guaviare, específicamente en el departamento del Guaviare. Ese proyecto
lo llamamos Conexión Guaviare y en un primer momento está fuertemente asociado a promover lineamientos de infraestructura vial verde y en el fortalecimiento de la gobernanza. Entonces quisiera empezar un poco mostrando algunos de los resultados de esa investigación, principalmente concentrados en el tema de la incidencia de políticas públicas. Estoy esperando. Espera, ¿me confirman? ¿Están escuchando el video? Es que tengo esa inquietud. Yaru. No se escucha. Entonces, espérame un segundo porque es que no vi dónde poder en el escenario de compartirse que tengo como compartir video, audio, pero no. Allá, listo. Compartir, ahora sí. La tecnología, bella tecnología. Listo. Entonces, antes de iniciar con el video de Pipe, quería como presentarles, Hola o guardianes, mientras saludos vemos el amazónicos. video de Pipe, quería plantearles las preguntas que estuvimos nosotros tratando de resolver, o los grandes propósitos que tuvimos. El primero era cómo fortalecemos la gobernanza ambiental en los territorios, principalmente queríamos y teníamos un interés muy importante en fortalecer los actores locales en términos de gestión ambiental. El joven que ustedes están viendo en pantalla, y que espero podamos ver el video sin ningún problema técnico, es un influencer, por decirlo de alguna manera, él se autodenomina un influencer amazónico y es parte de los grupos de sociedad civil que hemos venido apoyando durante el proyecto. Su proyecto se llama Pipe Cuida y ya él empezó como un joven entusiasta y gracias a como esta dinámica que hemos tenido con él, ya él tiene, por decirlo de alguna manera, su empresa de comunicación para el desarrollo asociada a la promoción del medio ambiente. Entonces, ¿quién mejor que Pipe para explicarles un poco lo que hemos venido estando haciendo? Quiero iniciar preguntándoles, ¿para ustedes las carreteras son buenas o malas? Los leo en los comentarios. ¿Han escuchado hablar sobre los LIV? Los LIVV. Pipe, traducido al español, por favor. Bueno, los lineamientos de infraestructura verde vial. ¿Pero qué es eso, por Dios? Los lineamientos son un conjunto de directrices formuladas con el objeto de que los proyectos de infraestructura de carreteras incorporen elementos ambientales, sociales, tecnológicos y de ingeniería para evitar, prevenir, mitigar y corregir potenciales impactos negativos que puedan generar. En resumidas cuentas, los que busca el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Transporte, junto a otras entidades del Estado, es hacer carreteras más sostenibles y amigables con el ambiente. Uy, sí, suena muy bonito, pero ¿qué están haciendo para que la gente lo conozca? La Universidad de los Andes, a través del CIDER, es un aliado importante para la conservación de nuestros recursos naturales y para el fortalecimiento de nuestras comunidades. Por eso se ha unido junto a Dignidad Estéreo, Digital Cobosques, Pipe Cuida, para desarrollar iniciativas, talleres y crear contenidos para que nuestras comunidades conozcan sobre los lineamientos y cómo podemos seguir trabajando en la conservación de nuestros recursos naturales. Dignidad Estéreo empezó esta gran aventura, liderando los talleres sobre los LIV en Miraflores, Guaviare, con el apoyo de Asojuntas, donde más de 50 líderes comunales, sociales y ambientales de todo el departamento lograron aprender de temas como la Amazonía, las carreteras, la sentencia 4360, los lineamientos de infraestructura verde vial. Este trabajo en equipo nos permite generar herramientas para que nuestras comunidades ayuden a construir el territorio que queremos vivir. Si les gustó y quieren saber más, no se pierdan nuestros próximos videos. Solo aquí en @pipecuida, Guardianes de Chiribiquete. ¡Saludos amazónicos! Bien, ¿por qué quería dialogar alrededor de este video? Este es uno de los últimos productos que Pipe realiza acompañado por nuestro equipo de trabajo, una gran parte importante de ellos profesionales del Guaviare y otra parte investigadores del CIDER de la Universidad de los Andes, entre los que lideramos el proyecto Natalia Franco, el profesor Javier García y yo, pero también con una serie de acompañamientos de muchos de nuestros egresados y estudiantes. Esos talleres que ustedes observan ahí
en el video, inicialmente los empezamos haciendo nosotros, o sea, los primeros talleres de concientización de que eran los lineamientos de infraestructura verde que ustedes pueden estar observando, por ejemplo, en las carreteras de Guaviare, acá en las imágenes, algunos de esos elementos de infraestructura, los empezamos dando nosotros, pero con el propósito de una apropiación social amplia que permitiera que sean las mismas organizaciones de la sociedad civil en el territorio quienes puedan ser los empoderados y tengan la capacidad de agencia de tener esos conocimientos y transmitirlos a las comunidades. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio hacer esa transferencia de conocimiento donde al final Dignidad Estéreo y Cobosques, que es el proyecto de Pipe Cuida, son los que están actualmente realizando todo el proceso de concientización social en Miraflores, Guaviare y Calamar alrededor de los lineamientos de infraestructura verde. Entonces, con esto también quería mostrar un poco cuál era nuestro propósito inicial antes de mostrarle como los mecanismos de investigación e incidencia que nosotros tuvimos, en la medida en que nosotros partíamos de una idea fundamental. Y ustedes escucharon a Pipe plantearlo. Nosotros nos veíamos ahí como aliados, ¿cierto? No como la entidad interventora, transformadora, sino como aliados. Y creo que el mismo Pipe lo diga nos genera mucha tranquilidad a nosotros y mucha satisfacción, porque al final eso era lo que nosotros queríamos, que ese era la intención de que las organizaciones de la sociedad civil, acá tenemos algunas, pero luego vamos a mostrar varias de las que hemos estado acompañando, nos vieran como parte de su red de trabajo colaborativo en términos de fortalecimiento de la gobernanza. Entonces, esta introducción que le queda mucho mejor a Pipe en términos de esa capacidad de hacer estos reels tipo influencer o TikToker que ya a uno a esta le quedaría muy difícil hacer, nos permite ver un poco cuál era esos propósitos de asociación entre capacidad organizacional, incidencia e implementación de políticas públicas, ¿no? Una de las grandes preocupaciones del gobierno nacional es que su COMPES de reforestación depende mucho de la capacidad de los agentes en territorio, pero esta realmente es muy débil. Entonces, gran parte de lo que estamos tratando de buscar hacer es fortalecer esa capacidad de agencia y ese escenario de gobernanza ambiental en un primer momento, o dentro de los tantos objetivos de fortalecimiento de gobernanza ambiental, estaba esa capacidad de implementar los lineamientos de infraestructura verde que estaba promoviendo en ese momento el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la comprensión de una relación entre infraestructura vial y conservación que se está tratando de hacer en un territorio ecosistémicamente tan sensible como es el norte amazónico de Colombia. Entonces, en un primer momento, pues claro, nuestros objetivos estaban asociados a que estos lineamientos de infraestructura verde se incorporaran en la toma de decisiones y procesos de gobierno local, ¿cierto? En especial en la contratación de infraestructura y en la incorporación de los estudios previos antes de la realización principalmente de las vías veredales y las vías terciarias del departamento. Por el otro lado, queríamos, y acá es donde entra todo el plan de aumento de incidencia, fortalecer la sensibilización y socialización de estos lineamientos de infraestructura verde para que fueran las mismas comunidades las que pudieran hacer las demandas ante las entidades de tanto del orden local como nacional de infraestructura verde en la infraestructura que se fuera a desarrollar en el departamento. Es decir, uno de los elementos que consideramos importantes para la implementación de estos lineamientos es que fuera la misma comunidad la que se apropiara de ellos para demandar socialmente su implementación en cualquier escenario de infraestructura. Y esto tiene un componente relevante en todo este escenario y es efectivamente pues implementar este tipo de infraestructura aumenta los costos de contratación de obra y por ende los contratistas y los mismos gobiernos pues no es que se animen mucho a generar contratación de vías y de obras con estos lineamientos como parte del contrato. Entonces, frente a eso, hay muchos más incentivos de
evadir esa responsabilidad de implementar los lineamientos, que además no son obligatorios, son unas recomendaciones en términos de construcción de infraestructura. Y encontramos que la principal manera de que estos empezaran a ser promovidos es que la misma comunidad se empezara a preguntar, bueno, ¿cómo garantizamos que cierta infraestructura que se pueda desarrollar en nuestros territorios tenga respeto por los escenarios de conservación, principalmente garantizando conectividad ecológica en este escenario ambientalmente tan sensible? Y por otro lado, pues evidentemente buscábamos también que esto nos permitiera asociar estos lineamientos de infraestructura verde con otras acciones de política ambiental para generar dinámicas mucho más integrales de la conservación en el territorio. Para analizar incidencia y fortalecer esa incidencia, nosotros utilizamos dos instrumentos analíticos. Uno de diagnóstico, que es el análisis de capacidad institucional para la identificación de apremios o institucionales y organizacionales, muy basado en análisis institucional de políticas públicas, y el otro, pues, un modelo de gobernanza ambiental e incidencia que ahorita voy a tratar de explicar y que estuvimos tratando de construir a partir de teorías de la gobernanza ambiental. ¿Para qué el diagnóstico? El diagnóstico lo que buscaba era identificar aquellos factores, lo que vamos a estar denominando como premios institucionales y organizacionales, que debilitaban la capacidad de incidencia tanto de los actores sociales y de la sociedad civil como de las autoridades locales, principalmente las alcaldías, la gobernación y la Corporación Autónoma Ambiental, que es la autoridad ambiental en el territorio, la CDA. Entonces, con este análisis de capacidad institucional, nosotros queríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde están las falencias en términos de capacidad organizacional que impiden que tanto comunidades como autoridades locales tengan una posibilidad de incidencia activa, tanto en las decisiones de política pública, pero sobre todo en la implementación de los instrumentos y acciones que las políticas públicas ambientales han establecido para ellos en el territorio? Entonces, el diagnóstico buscaba conocer esas características donde están las flaquezas para posteriormente, a partir de los procesos de intervención de la universidad, generar procesos de fortalecimiento tanto a nivel organizacional como a nivel de gobernanza. Entonces, el análisis de capacidad institucional tiene dos dimensiones para permitir hacer ese tipo de diagnósticos. Por un lado, la dimensión organizacional, que se concentra pues en la capacidad interna de las organizaciones analizadas. Esto se puede aplicar tanto a organizaciones sociales, públicas o privadas sin ningún problema. Y parte de un supuesto básico fundamental, y es la capacidad de acción y por ende la posibilidad y mayor incidencia de los actores, depende tanto de sus recursos como de las posibilidades de interdependencia que puedan estar generando en un marco de gobernanza alrededor de una política pública. Entonces tiene una dimensión agencial propia, pero también tiene una dimensión relacional en términos de generación de capacidades. Entonces, esa dimensión agencial propia concentra el foco de análisis en las características de la organización y los elementos relacionales van a estar asociados a lo que acá conocemos como dimensión institucional, en alguna literatura también como la dimensión de gobernanza, donde la capacidad de acción depende de la posibilidad de generar interdependencias virtuosas que le permitan capacidad de agencia a los actores. Entonces, la dimensión organizacional, pues depende tanto de elementos de estructura como la coordinación, los procesos de toma de decisiones, las estructuras funcionales y de dirección, como elementos técnicos asociados a lo financiero, a la capacidad de aprendizaje de los funcionarios o de los miembros de la organización de la sociedad civil, los procedimientos técnicos existentes y obviamente su capacidad administrativa, principalmente su capacidad de control administrativo, planeación y la configuración de objetivos a partir de óptimos misionales. Mientras que la dimensión institucional
pues dependía de con quién se relacionaba, cómo se relacionaba y el marco institucional que esa lógica interaccional constituía, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dimensión institucional analizaba la capacidad en términos de cómo se relacionan los actores, cómo influyen los intereses de los distintos actores, cómo influyen y se armonizan creencias. Esto va a ser muy importante alrededor de la capacidad de incidencia de los actores, luego lo vamos a estar observando. La capacidad de interdependencia también depende de los recursos que los actores tengan y cómo podemos gestionarlos alrededor de los objetivos de política, el tipo de interacciones y claramente los condicionamientos de trayectoria de política asociados a decisiones previas y a la legitimidad o percepción pública de ellos. Y pues no menos importante, obviamente todo el componente institucional, tanto el formal como el informal, en términos de misionalidad, vigencia, conflicto, aceptación, es decir, toda la posibilidad del entramado institucional. Ahora, ¿qué queríamos observar con ese escenario de capacidad institucional? Pues aquellos factores que permitieran o no a los actores generar lógicas de interacción robusta que estabilizaran escenarios de gobierno mucho más eficientes en territorio. Entonces, esa eh, dinámica buscaba que el análisis de capacidad institucional nos permitiera entender hacia dónde teníamos que concentrar los esfuerzos organizacionales y hacia dónde los esfuerzos de fortalecimiento institucional. Los esfuerzos organizacionales sobre todo se concentraron en buscar mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación internas, fortalecer la gestión del conocimiento. Lo vieron un poco alrededor de cómo Pipe empieza a aprender sobre lineamientos de infraestructura vial, obviamente introducir estos lineamientos y los temas de lucha contra la deforestación dentro de los objetivos de las organizaciones, el fortalecimiento de capacidades, el establecimiento de procesos de rutinas en interacción y gestión pública, transparencia, el mejoramiento de la alineación misional con las acciones de gestión pública de la política pública ambiental. Y por el otro lado, estaba pues el escenario de fortalecer la incidencia de estos actores en lógicas de gobernanza multinivel, mejorar la alineación de los objetivos y la misionalidad en temas ambientales y de infraestructura. Esto va a ser tremendamente importante. Y mejorar escenarios de participación, incluyendo la articulación y pertinencia para facilitar la articulación y la eficiencia de la asesoría. Entonces, ¿qué buscábamos nosotros un poco? Pues fortalecer gobernanza ambiental e incidencia, y para ello pues necesitamos fortalecer tanto la capacidad organizacional de los actores públicos y sociales del territorio del Guaviare como su escenario interaccional, ¿cierto? Es decir, el escenario de gobernanza. Entonces, como requeríamos varias acciones al mismo tiempo, lo que buscamos fue construir una estrategia de mejoramiento a partir de 4 dimensiones de intervención. La primera dimensión, donde las organizaciones de la sociedad civil y las entidades locales se veían fortalecidas, era pues efectivamente modernizando o fortaleciendo, por decirlo en mejores términos, las capacidades organizacionales de las entidades. Esto buscaba principalmente incorporar de manera mucho más robusta los objetivos de conservación ambiental dentro de los objetivos misionales de las organizaciones y de las entidades locales, mejorar su capacidad técnica, mejorar su conocimiento, mejorar sus dinámicas de interacción interna, coordinación, comunicación, mejorar su capacidad administrativa, principalmente para la gestión de proyectos y la generación de dinámicas transparentes en su accionar. Y esa era como nuestra primera dimensión. Entonces, ¿qué nos iba a decir qué hacer o qué no hacer? El diagnóstico de capacidad institucional, ¿no? Entonces, si dentro del diagnóstico de capacidad institucional se identificaba que había elementos de la organización que eran necesarios fortalecer, pues el plan de mejoramiento iba a este primer piso, por decirlo de alguna manera, de la estrategia. El segundo piso, en términos de que pues partíamos del supuesto de que la incidencia mejoraba en la medida en que mejoraba el relacionamiento y las interacciones
entre los actores iba pues en el escenario de diálogo e interacción entre comunidad y entidades locales. Que en un primer momento parece obvio, pero que tiene un gran reto. Los colombianos que están hoy acá lo comprenderán mucho mejor en escenarios de posconflicto, ¿no? Es decir, el Guaviare, además de ser parte de la Amazonía colombiana, tiene también dentro de su historia un historial amplio de ser la zona de retaguardia de las FARC y de otras guerrillas, y por ende fue un epicentro de nuestro conflicto armado por mucho tiempo. Lamentablemente ahorita también volviendo a surgir dinámicas de violencia alrededor de ese conflicto. Pero ¿por qué traigo a colación eso? Porque eso generó una ruptura de los canales de comunicación y de trabajo colectivo entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil. Al punto que, por ejemplo, las primeras reuniones que nosotros estábamos realizando con la Corporación Autónoma y comunidades, las comunidades no nos permitieron que los funcionarios de la autoridad ambiental fueran. Al final, pues a partir de todo este proceso, las mismas comunidades nos pedían que se estuviera presente las funcionarios de la autoridad ambiental, pero al principio no nos los permitían. O sea, si nosotros queríamos ir a visitar las comunidades, teníamos que hacerlo sin acompañamiento de ninguna de las autoridades. Entonces, reconstruir esos lazos de interacción era parte importante y por ende era una de nuestras dimensiones de intervención. ¿Cuál era nuestro rol acá? Pues ser un actor de confianza, ser ese interlocutor que permitiera a las organizaciones y a las entidades creer y facilitar ese diálogo, y gran parte de estos 3 años ese fue nuestro trabajo. La tercera dimensión, ¿cuál era? Que tanto las organizaciones como las entidades locales mejoraran su incidencia tanto en la toma de decisiones como en la implementación de políticas públicas. Ahora, miren algo que me parece muy interesante recalcar. Nosotros no estamos hablando del fortalecimiento de incidencia en términos individuales. Lo estamos haciendo después de, uno, fortalecerlos a ellos, pero dos, después de fortalecer las interacciones. Es decir, nosotros entendíamos que la incidencia solo tiene sentido en esa dinámica interrelacional. Es a partir del trabajo colectivo y la acción colectiva que ambos actores, organizaciones de la sociedad civil y entidades locales, pueden fortalecer su incidencia. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana, esto me parece un punto muy interesante, porque claro, nosotros siempre ponemos el foco, o muchas veces, para no decir siempre, muchas veces ponemos el foco es en cómo podemos mejorar la capacidad de agencia de la ciudadanía o de las organizaciones de la sociedad civil como ellos, como unidad. Pero realmente es muy difícil que una sola organización de la sociedad civil o que la comunidad pueda tener un gran escenario de incidencia por sí solo. La incidencia es una lógica de acción colectiva. Nosotros la tratamos de entender así, y por eso el fortalecimiento es tanto de los actores, su capacidad de agencia, como de sus dinámicas relacionales que les permitan generar dinámicas políticas de mayor peso en escenarios de toma de decisiones e implementación de las políticas ambientales. Y ya con esos 3 componentes fortalecidos, el escenario de gobernanza multinivel, es decir, el diálogo con actores del gobierno nacional, pero también con otro actor muy importante en el territorio del Amazonas actualmente, que es la cooperación internacional, pues también debería robustecerse. Pero acá, cambiando las lógicas de la dinámica interaccional. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa interacción de la cooperación internacional y de las autoridades nacionales estuviera en función de los intereses de las organizaciones y de las entidades locales, es decir, que apoyaran las iniciativas. Y ahí nosotros mismos como actor, la Universidad de los Andes, jugamos ese rol. Entonces, por eso Pipe habla de aliados, porque nosotros no llegamos diciéndole a Pipe, oiga, Pipe, necesitamos que hable de lineamientos de infraestructura vial, verde, sino que le dijimos a él y a su equipo, ¿qué están haciendo en términos de conservación? Ellos estaban muy concentrados en promover en los colegios la conservación, y por eso ellos hablan de guardianes del Chiriquete, porque ese fue su primer proyecto. Porque nosotros le dijimos, bueno, ¿qué están haciendo? Venga, los apoyamos.
¿cierto? Y en esa lógica de apoyo, ellos generaron una confianza hacia nosotros y luego empezamos a tener objetivos compartidos. Y ese es el elemento que nosotros queríamos fortalecer en términos de incidencia, ¿no? Esa alineación entre los objetivos de los actores locales y los objetivos de política. Primer punto fundamental del fortalecimiento de la gobernanza ambiental, porque si los actores tienen objetivos distintos, no vamos a lograr mejorar las interacciones de cooperación alrededor de la implementación de la política pública, en este caso, por ejemplo, los temas de lineamientos de infraestructura verde. Y era muy difícil que nosotros llegáramos, que es lo que pasa tradicionalmente con algunas políticas, con los objetivos de política, a decirle a las personas, vengan, trabajen en esto, cuando ellos configuran sus organizaciones con otros objetivos, ¿no? Entonces esa alineación va a ser muy importante. Ya para cerrar un poco, esto es de Miraflores Guaviare. Estas fueron las organizaciones que estuvimos acompañando, Cobosques, Asoprocam, con Guaviare, Asojuntas, y en ese punto esta era la dinámica de fortalecimiento, ¿no? Entonces, identificábamos que necesitaba, por ejemplo, Cobosques y entraba en todo el proceso de intervención. Acá, por ejemplo, lo vemos mucho más claro. Teníamos un semáforo para ver dónde estamos interviniendo. Casi a todas nos tocó empezar por este punto del fortalecimiento organizacional, principalmente para temas de gestión administrativa, comunicación, presentación de proyectos. Los ayudamos un montón en eso para saber presentar proyectos, porque acá en Colombia la mayoría de los recursos en términos de cooperación ambiental se hacen a través de convocatorias y las organizaciones de la comunidad civil no saben presentar un proyecto. De hecho, el gobierno actual está sufriendo mucho con eso, porque, claro, el gobierno actual ha abierto una cantidad de convocatorias para municipios menores de 50.000 habitantes, para comunidades, pero se les está presentando muy poca gente porque muy poca gente tiene esa capacidad. Luego mejoramos las interacciones de gobernanza ambiental, luego buscar incidencia y por último esos apoyos a los escenarios. Lo otro que buscamos también fue mejorar la diversidad de los actores sociales para fortalecer esa red de gobernanza ambiental. Entonces trabajamos con mujeres, trabajamos con niñas, niños y jóvenes en una lógica a largo plazo del fortalecimiento del control social. Trabajamos con eh, asociaciones que estaban fortaleciendo canales comunicacionales para generar veedores ambientales y ecológicos, y en términos de jóvenes en la zona de San José. Bueno, ya para cerrar entonces y permitir más bien un diálogo, que eso es lo que estábamos buscando, yo tengo 4 conclusiones importantes de todo este trabajo que hemos venido haciendo. Uno, cuando hablamos de fortalecer incidencia, pues tanto las capacidades organizacionales de los actores son importantes, pero también cómo conectamos esa agencia con las lógicas sistémicas del marco de gobernanza, ¿no? Entonces, comprender el marco de gobernanza es importante, pero no solo eso, sino fortalecer el marco de gobernanza es fundamental. Y pues eso lleva a que la agencia requiera también alinear esos elementos de capacidad de acción con los objetivos organizacionales. Es muy difícil que se generen dinámicas interrelacionales positivas si los objetivos de las organizaciones y de las entidades y de las autoridades no se alinean, y eso pasa por temas de comunicación, temas de construcción colectiva del conocimiento, temas de construcción colectiva de la comprensión de problemas, técnicas de reconocimiento del otro y de validez de los intereses del otro. Nosotros llegamos en un escenario donde los funcionarios de los ministerios nacionales regañaban a los alcaldes locales y a sus funcionarios en plenas reuniones, o desconocían la voz de las comunidades. Entonces también hay un esfuerzo muy importante de fortalecer la incidencia, fortaleciendo esos canales de interacción y de reconocimiento y validación del otro. Y eso es muy difícil si usted se concentra solo en la organización. Toca entrar a trabajar en el marco de gobernanza en ese punto. Y por ende, la incidencia debe entenderse en lógicas relacionales, no solo de capacidad de los actores. Por último, el apoyo que cualquiera
que de nosotros quiera hacer desde la academia o desde organizaciones multilaterales exógenas del territorio, tiene que hacerse respetuoso de los procesos y formas de las comunidades. Yo sé que esto parece un cliché, pero a veces se nos olvida en muchos escenarios y entramos a cumplir nuestros objetivos, a cumplir nuestros cronogramas, a gastar nuestros recursos y nuestros presupuestos, porque nosotros también como organizaciones tenemos objetivos y proyectos. Entonces la invitación es eso, a un apoyo respetuoso y a entender que nuestro rol es, como lo dijo Pipe Cuida, el de aliados para el fortalecimiento de la incidencia de estos actores en las políticas ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. Y pues bueno, abrimos ahora un espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Tenemos ya una pregunta en el chat que está dirigida al maestro Raúl Orozco, de parte de Milán Espitia, de Bogotá. Y él pregunta si el marco del que habló durante su presentación es un enfoque cognitivista, entendido como una perspectiva de análisis que considera central el papel de las ideas y o creencias para las políticas públicas. Entonces, la pregunta que realiza es, ¿puede existir un fortalecimiento al marco teórico de la investigación desde el análisis por el referencial, aportado principalmente por Pierre Müller para analizar concomitantemente la racionalidad de los actores, entre paréntesis, aquellos que defienden o no la política cinematográfica mexicana, el papel de la administración pública y la identificación de redes de política expresadas en foros y o comunidades defensoras, entre paréntesis o no defensoras, de la política bajo estudio? Así que adelante, maestro Raúl. Bien, muchas gracias, Milan, por la pregunta. Me parece una pregunta muy buena y además me parece pertinente porque me ayuda justamente a proyectar una lámina sobre la cual no reparé en la presentación por cuestión de tiempo. Creo que ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Entonces, voy a empezar primero por la cuestión, Milan, de el asunto de las creencias con el tema del marco de coaliciones promotoras y el asunto también del referencial, entendiendo que estamos hablando en este sentido de que las políticas públicas en este caso serían una representación o una imagen de aquella realidad que se pretende intervenir. En este caso, si bien es cierto que estamos hablando de dos enfoques distintos y que uno puede ser más cognitivo y otro quizás más de la representación, en su momento cuando me decidía por cómo abordar este tema y al final me terminé decantando por el asunto del marco de coaliciones promotoras, es porque en esta literatura, digamos que hay una confrontación inicial en la que lo que se pone en disputa son las creencias versus los intereses. Y lo que yo observo en este caso, o lo que me dice el caso de la política pública cinematográfica en México, o lo que hace, mejor dicho, es retar al marco de coaliciones promotoras porque dice, mira, marco de coaliciones promotoras, aquí se cumplieron tus 4 postulados por los cuales supuestamente debe haber cambio en la política pública y esto no ha sucedido. ¿Por qué? Y entonces aquí vienen las hipótesis que me ayudan, digamos, a contrastar el tema de creencias contra intereses, es decir, aquello que en su momento pretendió atacar el marco de coaliciones promotoras. Y la primera hipótesis es que en el caso de la política pública mexicana, y nada más voy a leer la primera y la segunda, que son los que se relacionan con tu pregunta, los intereses económicos son más fuertes que las creencias para consolidar o aglutinar coaliciones que influyan en la continuidad o cambio de las políticas públicas. Y la hipótesis número 2 es que el gobierno mexicano, el que entró al poder a partir de 2018, rompió su coalición basada en creencias con la comunidad artística y el sector de la producción de la industria cinematográfica y formó una coalición basada en intereses económicos con el sector de la exhibición de la industria cinematográfica. ¿Esto en qué sentido? Los pongo en contexto muy rápidamente, sobre todo a quienes nos ven desde Colombia. Digamos que la coalición gobernante en la actualidad
de izquierda o asumida discursivamente como de izquierda, siempre ha tenido una relación muy cercana con la comunidad artística, particularmente con la comunidad cinematográfica. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, recibió mucho apoyo de la comunidad cinematográfica en México, quienes pensaban que al llegar a un gobierno de izquierda iba a haber mayores inversiones para que el cine mexicano se viera en México. Eso no sucedió, y entonces la comunidad cinematográfica percibe un sentido, una cierta traición, porque dicen, oye, nosotros apoyamos este proyecto porque se supone que este proyecto formaba parte de una coalición que promovía la producción y la exhibición cinematográfica, y ahora resulta que incluso nos vas a quitar los recursos. Entonces, lo que pasó es que, al parecer, una vez siendo gobierno, la izquierda en México se coaligó con los intereses, con los intereses económicos de las dos grandes exhibidoras de México, que son Cinépolis y Cinemex. Entonces, en este caso, y volviendo ya nada más a tu pregunta para cerrar mi respuesta, Milan, creo que si bien es cierto que ahí pudiera haber una contribución para que desde el asunto de la representación poder nutrir el tema de las creencias, lo que estoy haciendo en este momento es poner a pelear o a discutir el tema de las creencias contra los intereses económicos, las creencias contra la racionalidad de la maximización económica al interior de la industria cinematográfica, particularmente en el sector de la exhibición. Muchas gracias, maestro. Abrimos de nueva cuenta el espacio. No sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta que quisiera expresarla. Si es así, les pedimos por favor nos indiquen. De lo contrario, pasaría a otra pregunta que también nos pusieron en el chat. Es una pregunta de Gilberto Tinajero, también para nuestro Raúl Orozco. Y la pregunta es, bueno, te pregunta si ha considerado incorporar el cuerpo teórico de fallas de políticas, ya que de acuerdo con diversos autores de este campo, hacen énfasis en que las fallas de implementación se entienden también como distorsiones entre el diseño y la instrumentación, y extiende una felicitación por el dominio del tema. Y tenemos también, antes de pasar con el maestro Raúl, quisiera también aprovechar, hay otra pregunta por parte de la doctora Asmara González. Adelante, doctora. No alcanzamos a escucharte, doctora Asmara. Ahí está. Hola, ¿cómo Ahí está. están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada más para felicitar la iniciativa de la doctora Harumi y de los colegas colombianos, y felicitar también a las presentaciones. Bueno, yo me presento, soy Asmara, del Núcleo Básico de Profesores del Doctorado de Políticas Públicas y Desarrollo, y quería compartirles, también muy emocionada con la presentación de Luis Telles, que los autores que mencionó, bueno, aquí paréntesis también comercial, que ya la doctora nos puso a trabajar, y me da mucho gusto compartir con toda la comunidad. En la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Estudios Regionales y en el doctorado, hay una revista que se llama Carta Económica Regional, y el doctor Luis Telles mencionó a muchos de los autores, entre ellos María Luisa García Batis, Antonio Sánchez Bernal, Basilio y todos los colegas que desde, pues no sé, hace 2, 3 décadas hablaban y escribían ya en la revista Carta Económica Regional sobre cuestiones de gobiernos municipales, de gobiernos locales. También la doctora Harumi tiene artículos y ha publicado con nosotros, también la doctora Adi Carreras, en fin, muchos de los colegas que están en cuestiones de gobiernos municipales y gobiernos locales. Entonces, bueno, pues quería aprovechar esta oportunidad para compartirles que ahí están los trabajos en la página de la revista Carta Económica Regional,
y que esperamos, si se animan también, pues sus contribuciones. Es una revista que lleva 35 años de existencia y bueno, es indizada. Estamos pues en los índices importantes latinoamericanos y también pueden encontrar contribuciones de colegas argentinos, colombianos, también que versan sobre los temas de políticas públicas y de problemáticas del desarrollo. Estamos en Cielo ya también. Entonces, bueno, pues los invito a que en esta comunidad que está empezando con este seminario, que ya nos tocará también compartir otras experiencias de investigación sobre problemáticas de desarrollo, bueno, pues invitarlos a que lean nuestra revista y a que participen también y que la podamos hacer parte de esta comunidad. Perdón por el atrevimiento, Harumi, pero no quería desaprovechar la oportunidad de este seminario de lujo para compartirles lo de la revista. Y felicidades por sus participaciones. Gracias. Gracias, doctora Mara. Vamos a tomar otra pregunta que nos dejaron también en el chat, es para el doctor Telles. Y la pregunta es de Racine Ravelo, que dice, ¿hay evidencias de cómo la ciudadanía haya instrumentado este conocimiento generado e incidido en el cambio social en México? Sí, dejo esa pregunta para el doctor Telles. Y antes de continuar, bueno, quiero aprovechar también para hacerle una pregunta al doctor Jairo y poder empezar una ronda de respuestas. En ese sentido, quisiera preguntarte, doctor, nos hablaste de estos proyectos de intervención que han estado realizando y te extiendo una felicitación por ello. Realmente se ve todo el esfuerzo que han realizado en tu equipo. Y aquí la pregunta es más un poco como de reflexión, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos a los que te han enfrentado al interior del equipo de investigación para poder realizar este tipo de proyectos? Sí, porque nos hablaste un poco de cómo ha sido como hacia afuera, pero sí, como ya este momento, pues si nos pudieras platicar un poquito al respecto, ¿sí? Y entonces, dicho eso, pues abrimos una ronda de respuestas en este caso. Si les parece bien, comenzamos con el maestro Raúl, después el doctor Telles y después el doctor Jairo, ¿sí? Adelante. Muchas gracias, y gracias por tu pregunta, Gilberto. También interesante, y mira, en este sentido, siempre me ha gustado ser muy respetuoso de aquellos que se especializan en ciertas partes o ciertos cotos, digamos, de la literatura de política pública. ¿A qué voy con esto? Diseño no es necesariamente un área en la cual yo haya incursionado más allá de la necesidad que tengo para relacionarla con la parte de implementación. En este sentido, lo que te puedo decir es que lo que me gusta hacer en mis investigaciones es, digamos, buscar dónde el caso nos puede retar algunos postulados de la teoría, y en este caso me parece muy interesante que para los estudios de implementación, la pregunta o la curiosidad que me mueve en lo particular es por qué cuando en apariencia hay una política pública que se encuentra bien diseñada, concédanme la expresión, sé que eso es muy difícil de aceptar o de conceder, pero concédanme la expresión de bien diseñada así, a secas diríamos acá en México. Entonces, ¿qué pasa durante la implementación? ¿Qué falla? Porque el supuesto es que si la política pública cumple con algunos requisitos para ser considerada bien diseñada, entonces debería en teoría tener menos retos en su implementación. Hay muchos estudios que nos dicen pues que la realidad es mucho más complejo que eso y que el terreno de la implementación es un terreno fértil para encontrar explicaciones a esa respuesta. Y te pongo un ejemplo. Para el caso de mi investigación de maestría, fue muy útil repasar el tema del diseño en aquel momento como una variable más que me ayudaba a explicar la brecha de las políticas públicas, y por eso en este modelo que les presentaba yo hablaba del diseño ideal y cómo el diseño en realidad baja generalmente distorsionado al ámbito del implementador, bien sea
porque hay fallas en el propio diseño o porque incluso una política bien diseñada puede tener problemas en cómo se comunica desde arriba hacia abajo. Sin embargo, para el caso del trabajo de investigación que estoy realizando en este momento con relación a la política pública cinematográfica, el diseño de la política pública en algún sentido se convierte ahora en la variable independiente. Y digo en algún sentido porque lo que pretende o lo que pretende estudiar generalmente el marco de coaliciones promotoras es por qué digamos, el cambio en las políticas públicas y hablar del cambio en las políticas públicas implícitamente nos lleva al terreno de su diseño porque los cambios los vamos a ver manifestados en el diseño de la propia política pública. Entonces, digamos que en ambos casos toco el tema del diseño de manera tangencial, pero en uno como variable independiente que me ayuda a explicar la brecha de las políticas públicas y en otro en la tesis doctoral como un elemento que me ayuda a caracterizar mi variable dependiente, que es el cambio en políticas. Gracias, maestro Raúl. Doctor Luis, adelante. Muchas gracias. Antes de responder la pregunta, también mencionar sobre la presentación que hice, que está centrada en las aportaciones de investigación del cuerpo académico de procesos de internacionalización, desarrollo y medio ambiente, consolidado ahí en el QCA de la Universidad de Guadalajara. Solo para mencionar esto. Y bueno, claro, hay un montón de experiencias donde la sociedad ha retomado los conocimientos y sobre todo la producción, digamos, académica para ejercer su ciudadanía. Y muy recientemente yo resaltaría en una investigación que estoy realizando 4 casos de mecanismos de democracia directa en el país. Pondría 3 ejemplos donde la ciudadanía, digamos, buscó activar consultas para revocar permisos, sobre todo de concesiones de derechos públicos a derechos privados, sobre todo de privatización de servicios públicos. Uno fue en Quintana Roo en el 2022, donde usuarios de 4 municipios detonaron una consulta pública para, digamos, revocar los permisos que se dieron a la empresa privada de servicios de agua potable y alcantarillado en ese municipio. El contexto es, digamos, un contexto en el que la ciudadanía aumenta las quejas, las fallas y la provisión del servicio, los cortes y la mala calidad. Entonces recurren a estos mecanismos y, bueno, en 3 de ellos se logran resultados vinculantes y es un proceso que todavía está en juicio ahorita para poder, digamos, revocar esta decisión. En Chihuahua también, en el municipio de Chihuahua, en el 2019, el municipio emprendió una consulta para un proyecto del gobierno municipal llamado Iluminamos Chihuahua, que intentaba conceder a una empresa privada el manejo de la iluminación pública. Y bueno, vino toda una movilización desde la organización, desde la sociedad civil y la ciudadanía para activar un plebiscito en contra de la privatización precisamente del servicio de alumbrado, que por cierto acaba siendo favorable a los promotores de la consulta de la ciudadanía. Y bueno, otro ejemplo, en estos casos quienes organizaban las consultas fueron los institutos estatales electorales y de participación ciudadana. Pero hay otro caso en San Luis Potosí, en Cerro de San Pedro, es un poco más antiguo, en la minera San Javier, donde en los 3 gobiernos, sobre todo el gobierno estatal y el federal, promueven permisos para que esta empresa en una comunidad practique minería a cielo abierto, y la ciudadanía busca promover
un plebiscito de manera formal, pero no lo logra porque no junta las firmas, que en ese momento, digamos, el umbral de recolección de firmas es demasiado elevado para poderlo llevar a la práctica, pero la ciudadanía en un ejercicio de empoderamiento realizan ellos mismos una consulta, es decir, ellos mismos la organizan y la llevan a cabo. Al final, en este caso, desafortunadamente, la minera gana los permisos. Es un caso muy complejo, pero digamos, ese es el resultado. Pero yo resaltaría estos tres, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en Yucatán también, en fechas recientes, en 3 municipios también se detonaron consultas en temas de servicios públicos y municipales activados por la sociedad. Incluso aquí en Jalisco ha habido 2 casos relevantes, pero yo me limitaría ahorita a señalar estos. Pero bueno, como digo, son 20 años de estudios, entonces tú puedes, en estos más de 20 años de estudios, entonces en todos estos 20 años puede uno rastrear prácticas muy valiosas y buenas de participación en nuestro país. Muchas gracias, doctor Luis. Adelante, doctor Jairo. Bien, gracias, profesora. Bueno, los retos realmente fueron varios, muy interesantes. A mí me parece que, digamos, de todas formas, trabajar desde el centro del país, es decir, desde Bogotá, en zonas apartadas, pues siempre va a tener unas implicaciones muy fuertes, por ejemplo, en coordinar tiempos. La mayoría de las agendas de nosotros tiene que estar cruzada y calibrarse muy bien para no descuidar pues nuestras actividades. Pero más allá de eso, digamos que la interacción y la construcción de las dinámicas en territorio pues siempre va a plantear unos retos muy interesantes. El primero, yo diría, es cómo lograr no interponer nuestros objetivos de proyecto a los objetivos de las comunidades y de las autoridades locales. Creo que es un reto muy fuerte porque, claro, uno está afanado de cumplir con unos objetivos. Nosotros teníamos un socio financiador al cual le teníamos que cumplir con unos indicadores y entonces estar en nuestros afanes propios puede descuidar mucho el escuchar cuáles son esos intereses y objetivos de participación de las comunidades. Entonces esa alineación pues termina siendo un gran reto y configurar estrategias para entender cómo incorporamos lo que las entidades quieren y las comunidades quieren a nuestros objetivos es muy difícil. Por ejemplo, nosotros pues obviamente llegamos con temas de lineamientos de infraestructura verde y gobernanza ambiental y las comunidades nos llegaban con temas de educación ambiental en colegios, gestión de residuos sólidos, nos llegaron con unas huertas amazónicas que al principio no sabíamos ni cómo meterlas dentro de nuestros objetivos y resultó siendo uno de los proyectos más satisfactorios en términos de generación de capacidad organizacional. Entonces, si uno les dice no entra porque no está asociado a nuestros temas, ¿cierto? Ah, no, pero ustedes no están conservando. Ustedes no tienen proyectos de conservación, ustedes no tienen proyectos alrededor de infraestructura vial verde, pues la gente se desanima y pues sí, seguramente le aceptarán el apoyo, pero no lo harán en un ejercicio consciente. En cambio, cuando entramos a apoyar lo que ellos están haciendo, el diálogo cambia sustancialmente y el trabajo colaborativo cambia sustancialmente. Entonces ahí el recurso tenía que ser de nosotros, o sea, nosotros teníamos que decirle al cooperante, oiga, mire, yo sé que esto no tiene nada que ver con el tema inicial, pero le prometo que al final va a tener sentido. Déjeme continuar el trabajo y yo le garantizo que esto va a tener sentido. Entonces ese es un gran reto. Lo otro es que, claro, como somos agentes externos al territorio, no somos conscientes de las dinámicas de interacción entre ellos y para nosotros era muy difícil, por ejemplo, vernos en medio de conflictos entre las organizaciones. Entonces uno piensa que porque son organizaciones de sociedad civil, pues ya, o sea, uno mete como en un paquete y dice, vamos a convocar organizaciones de sociedad civil para hablar o trabajar este tema en conjunto. Y en el escenario de trabajo conjunto, pues terminaban peleando, conflictuando, agrediéndose verbalmente al principio. Entonces era algo que nos sorprendía y que tuvimos que reajustar varias de nuestras estrategias para gestionar ese tipo de conflictos. Es decir, los grupos no son homogéneos, por ser sociedad civil no es homogénea, tienen conflictos entre ellos, tienen intereses divergentes y eso es muy importante tratar de identificarlo en las avanzadas de los proyectos. Cuando eso no se logra,
que es muy difícil, pues hay que tener mecanismos para poder reaccionar muy bien. Y el otro es como cuando tú eres papá de adolescente, qué pena decirlo así, pero es saber cuándo uno tiene que dejar ser, ¿cierto? Es decir, cuando ya uno tiene que hacerse a un lado y permitir que los actores tomen la fuerza que ellos consideran en sus procesos de incidencia. Entonces, ese es un gran reto porque uno, pues claro, empieza a acompañar y el reto es saber en qué momento podemos estar separando. Y quisiera aprovechar para responderle a Milan. eh, eh, los primeros proyectos no estaban asociados a la metodología general ajustada. La MGA es una metodología que tiene el gobierno nacional que trata de homogeneizar los proyectos de inversión en el país, eh, porque estábamos precisamente buscando que las comunidades y las organizaciones se acostumbraran primero a qué implica presentar un proyecto, pero ya los últimos, sí, los acompañamientos para formulación de proyectos los estamos haciendo para presentación en MGA. Y lo otro, pues nosotros sí, en un primer momento tratamos de ver cómo lográbamos de hablar con el gobierno nacional y con cooperación internacional para que fueran mucho más sensibles a las capacidades de los territorios, pero reconocimos que por ese lado no era. Entonces, reconocimos que lo que teníamos que hacer era un poco permitirle a las comunidades entender qué implica esa interacción eh, con cooperantes, con actores por fuera del territorio. Y eso tiene una razón de ser muy importante, Milan, y pues los organismos de cooperación internacional tienen sus procedimientos internos, tienen con su configuración interna, ellos están en distintos países y tienen que generar una eficiencia tecnológica en la gestión de recursos en distintos países. Entonces no pueden, a pesar de que tratan, porque reconozco que muchas entidades de cooperación internacional tratan de ser más diferenciales de acuerdo a las necesidades del territorio, pues de todas formas sus procedimientos administrativos estándar, incluyendo la presentación de proyectos, canalización de recursos y desembolso de recursos, pues tienen que tener sus procedimientos más o menos estandarizados como cualquier organización. De hecho, nosotros hablamos, por ejemplo, con el Departamento Nacional de Planeación para que, por ejemplo, la MGA se pensara un poco más en términos étnicos, sobre todo en San José y los resguardos indígenas que hay en Guaviare, y realmente la idea generó mucha resistencia. Tengo entendido que eso está avanzando un poco más en el actual gobierno, pero lo mismo que las organizaciones de cooperación internacional fue la respuesta del DNP. No, nosotros necesitamos unos procedimientos estándar porque necesitamos gestionar en distintos escenarios múltiples proyectos. Entonces, ese es el trade-off que hay, ¿no? Una gran entidad o una entidad grande de gobierno nacional tiene ese trade-off entre poder gestionar administrativamente eficientemente los recursos y poder ser sensibles a las particularidades de los territorios. Creo que ahí, pero el doctorado de políticas públicas en Guadalajara y nosotros del líder tenemos, digamos, un gran reto de ver cómo podemos superar ese trade-off como parte de nuestras preguntas de investigación. Muchas gracias por esas preguntas. Muchas gracias, doctor Jairo. Bueno, ya no tenemos, permítanme, sí, ya no tenemos preguntas en el chat, así que pues les agradecemos muchísimo a nuestros expositores del día de hoy, al doctor Luis Telles, a nuestro Raúl Orozco y al doctor Jairo Santander, y también muchísimas gracias a todos los asistentes a este evento y a quienes los siguen por las redes. Y pues no queda más que invitarlos a la siguiente sesión del seminario, que estén al pendiente de los medios de comunicación, tanto del Doctorado de Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, de CIDER de la Universidad de los Andes, como del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de CUSAA de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, y que tengan muy buen tarde, noche, dependiendo de la ciudad donde se encuentren. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenas tardes.